Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer la revisión del examen número 5 de física. Vamos a proceder como lo hemos estado haciendo. Vamos a resolver todas las preguntas de área 1 y compañeros que son de las otras áreas, área 2, área 3 y área 4, cotejan qué número de reactivo corresponde con la pregunta asociada a su área. Entonces vamos a comenzar con la resolución del examen. Primera pregunta nos dice: ¿qué ley de la mecánica explica el estado de reposo de un objeto? Como les comenté en clase, la palabra clave es reposo. Y recordemos que la única ley de Newton que nos habla sobre un objeto en reposo es la primera ley de Newton. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio sería el inciso C. Procedemos. Siguiente pregunta. Nos dice: de acuerdo con el siguiente diagrama, ¿cuáles deben ser las fuerzas que mantengan en equilibrio traslacional al bloque? Tenemos el bloque, una fuerza a la derecha de 9 newtons, una fuerza hacia arriba de 5 newtons y otra fuerza a la derecha de 5 newtons. Recordemos que lo primero que hay que hacer en este caso es simplificar todas las fuerzas que sean de la misma dirección, que en este caso las fuerzas que son de la misma dirección son la fuerza de 10 newtons y la fuerza de 9 newtons, y que esas dos fuerzas las tenemos que sumar. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección y sentido. Entonces eso nos da como resultado una fuerza hacia la derecha de 19 newtons. Mantenemos nuestra otra fuerza, que es la fuerza hacia arriba, de 5 newtons. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar las fuerzas contrarias a estas. Es decir, si va a la derecha, tenemos que poner una fuerza a la izquierda de la misma magnitud, que son 19 newtons, y la contraria a 5 newtons hacia arriba vendrían siendo 5 newtons hacia abajo. Y eso nos da como resultado entonces una fuerza, esta de 19 newtons a la izquierda, que corresponde a 180 grados, y la otra fuerza, que son estos 5 newtons hacia abajo, que corresponde a 270 grados. Buscamos en las opciones a respuesta y nos damos cuenta que vendría siendo el inciso B. Entonces recuerden, en esta parte de equilibrio traslacional, lo que buscamos es que la suma de fuerzas sea igual a 0, y por ello buscamos fuerzas contrarias, que es lo que acabamos de hacer. Procedemos al siguiente ejercicio, pregunta teórica, que nos dice: ¿por qué se detiene un objeto que se desliza sobre una mesa? Dice: porque, inciso A, la fuerza de fricción se opone al movimiento, regresa a su estado natural de reposo, el peso del cuerpo es afectado por el centro de la Tierra, se le agota la fuerza suministrada para que se mueva. Todas las opciones son coherentes en su concepto, pero nada que ver con el ejercicio. O sea, nosotros sabemos que el peso de un cuerpo sí es afectado por el centro de la Tierra, pero eso no tiene que ver con que se detenga. Entonces, esta no. El inciso B dice: regresa a su estado natural de reposo. Pues de acuerdo a primera ley de Newton, recordemos que el estado natural de un objeto también puede ser un movimiento rectilíneo uniforme, así que esa tampoco puede ser. Y que se le agote la fuerza suministrada para que se mueva, realmente quedamos que las fuerzas, aunque sean de aplicación instantánea, el movimiento puede perdurar, ¿ok? Como es arrojar una pelota, la fuerza aplicada es al momento de que estamos tocando la pelota, pero una vez soltada,
la pelota se sigue moviendo. Eso quiere decir que no importa que no le estemos aplicando la fuerza directamente, el objeto puede permanecer en movimiento. Entonces esa tampoco puede ser y por tanto nos queda el inciso A, que corresponde con la teoría que vimos. Recordemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre es una fuerza que se opone al movimiento, es decir, cuando un objeto trata de moverse, la fuerza de fricción irá en contra, tratará siempre de detenerlo. Entonces, respuesta, inciso A. Pregunta número 44. Nos dice, al deslizar un bloque de madera de 350 newtons sobre una superficie plana horizontal, aparece una fuerza de fricción entre las superficies de 25 newtons. Nos dice, halla el valor del coeficiente de fricción estático. El tema del que estamos hablando aquí, al igual que hace rato, es fuerza de fricción. Definición de fuerza de fricción. Recordemos que fuerza de fricción es coeficiente de fricción multiplicada por fuerza normal. En esta ocasión nos preguntan precisamente por ese coeficiente, este de aquí, y hay que despejarlo, y ese coeficiente queda como fuerza de fricción dividida entre la fuerza normal, donde recordemos que esta fuerza normal es el dato que no corresponde a la fuerza de fricción en nuestro enunciado. Es decir, aquí en nuestro enunciado nos dicen la fuerza de fricción es de 25 newtons, entonces esos son 25 newtons y eso dividido entre el otro dato, y aquí está 350 newtons. Entonces dividido 350 newtons. Entonces solo queda hacer la división, la voy a hacer aquí en el lado derecho, que es 25 dividido 350. Entonces 350 en 25 no cabe, así que 0, punto decimal, agregamos un 0, 350 en 250 tampoco cabe, es otro 0, agregamos otro 0 y entonces 350 en 2500 ya tenemos que cabe 7 veces. De hecho, no es necesario hacer toda la división. ¿Por qué? Porque al encontrar que el resultado es 0.0, checando las opciones a respuesta, solo hay una que coincide con el valor de la división, que vendría siendo el inciso A. Entonces, muy importante, hay que recordar la relación de la definición de fuerza de fricción, donde hay que tener mucho cuidado en los despejes. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen al revés, también viene como opción a respuesta. Si ustedes multiplican los resultados, también viene. Entonces hay que mantener mucho cuidado. Siguiente pregunta. Nos dice, el enunciado, siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, le produce a este una aceleración directamente proporcional y en la misma dirección a dicha fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Corresponde a, checamos las opciones a respuesta, nos dice tercera ley, ley de gravitación, primera ley de Newton y segunda ley de Newton, y por ello, porque son enunciados extremadamente extensos, les di palabras clave, y recordemos que las palabras clave en este enunciado son fuerza y aceleración. Fuerza y aceleración, como pareja, corresponden a la segunda ley de Newton. Recuerden palabras clave para que ustedes recuerden y puedan encontrar respuesta. Por lo tanto, la respuesta al enunciado es el inciso D. Siguiente pregunta. Dice, un cuerpo de masa m se mueve con una velocidad v y una aceleración a al tiempo t. ¿Qué expresión permite calcular el momento p? Concepto, momento. Más específico, momento lineal, que recordemos es lo que está asociado a los choques.
Y siempre, cuando hablamos de choques de momento lineal, no se les olvide, se habla de productos de masa con velocidades. Masas con velocidades. Por tanto, respuesta al enunciado, inciso A. Recuerden, masas por aceleración, eso es segunda ley de Newton. Aceleración por tiempo es velocidad en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aceleración por velocidad ni siquiera se maneja. Entonces, mucho cuidado. Siguiente pregunta nos dice, un resorte se deforma una longitud X bajo la acción de una fuerza F. Si la fuerza aumenta 5 veces, ¿cuál es la nueva deformación del resorte? Recordemos que resorte se refiere a ley de Hooke. Ley de Hooke. Y recordemos que ley de Hooke es una relación directamente proporcional. Directamente proporcional entre la fuerza y la deformación X. Entonces el enunciado nos dice que la fuerza aumenta 5 veces. Aumenta. Si la fuerza aumenta, como es una relación directamente proporcional, implica que la deformación también aumenta. Y si nos dice que el aumento es 5 veces, es decir, 5 por, entonces del otro lado también será 5 por, y 5 por es 5x. 5x. 5 veces la deformación. Por lo tanto, la respuesta al enunciado sería el inciso C. Recuerden, ley de Hooke, directamente proporcional, no hay cuadrados, no es relación inversa, es directamente proporcional, lo que sube, sube, lo que baja, baja. Siguiente pregunta. Se tiene un resorte con una constante K igual a 30 newtons sobre metro. Si una persona le aplica una fuerza de 225 newtons, ¿cuánto se elongará el resorte? Una vez más, resorte. Ley de Hooke. Como se menciona a la constante K, entonces es aplicar directamente definición de ley de Hooke, que nos dice que la fuerza aplicada a un resorte es igual a la constante de dicho resorte multiplicada por la deformación que se le produce, que en este caso nos hablan de elongación, es decir, cuánto se estira el resorte. Entonces, lo que queremos en este ejercicio es cuánto vale esa X. Y esa X es igual a la fuerza que se aplica dividida la constante K. La fuerza que se aplica, de acuerdo al enunciado, 225 newtons, dividido entre la constante, que es de 30 newtons sobre metro, y solo queda hacer la división. Yo la voy a hacer aquí, 225 dividido 30, que eso es 6 veces, son 7 veces, 7 por 30 son 210, para 225 son 15, entonces el resultado 7 punto algo. Buscando en las opciones a respuesta, nos damos cuenta que la respuesta aparece en el inciso C, 7.5 metros. Recuerden, no es necesario hacer toda la división. ¿Por qué? Porque podemos inferir con nuestro resultado y nuestras opciones a respuesta cuál es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Dos masas M1 y M2 se atraen con una fuerza F cuando están separadas a una distancia D. ¿Cómo será la nueva fuerza entre ellas si las masas se duplican?
Concepto a tratar. Ley de gravitación. Ley de gravitación. ¿Por qué ley de gravitación? Porque recordemos, palabra clave, fuerza y distancia en una misma oración. Ley de gravitación universal de Newton. Y recordemos que la relación de ley de gravitación nos dice que fuerza y masas son directamente proporcionales. Pero no se les olvide que en este caso es una dependencia cuadrática. Es decir, el valor elevado al cuadrado. Lo que nos están diciendo aquí en el enunciado es que las masas se duplican. 2. Y como es una dependencia cuadrática, 2 elevado al cuadrado, eso es 4. La fuerza se verá afectada a un valor de 4, pero como es una relación directamente proporcional, eso implica que si las masas aumentan, la fuerza también va a aumentar. Y en este caso sería un aumento de 4, un factor de 4. Por lo tanto, la respuesta al enunciado sería el inciso B. La fuerza aumenta 4 veces. La fuerza aumenta 4 veces. Mucho cuidado, no se les olvide la dependencia cuadrática. No es lineal, no es 1 a 1 como muchas de las relaciones que hemos visto. Siguiente pregunta. Dos masas iguales de 48 kilogramos están separadas 4 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre ellas? Recordemos una vez más, ley de gravitación. Y la ley de gravitación nos dice la fuerza aplicada es igual a la constante G por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado. Donde G, recuerden, tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, en donde las unidades nos indican que las masas en kilogramos y las distancias en metros, que es lo que se cumple en nuestros datos. Por lo tanto, no hay mayor problema y solo queda operar. Ingresando datos es 6.67 por 10 a la menos 11 por las masas 48 entre la distancia al cuadrado, que es de 4. Les recomendé que en lugar de hacer estas superoperaciones, lo que podíamos fijarnos es entre este valor y este valor, la división de cada uno con ellos, y que nos queda 48 dividido 4, eso es un 12. Entonces podemos tomar un 12, 48 dividido 4, eso es otro 12, y por lo tanto nos podemos deshacer de este 4. Y entonces todo se reduce a multiplicar 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicada por 12 por 12, que eso es 144. Entonces realizamos el producto. Por cuestiones de espacio lo voy a hacer aquí abajito de esta pregunta. 6.67 por 144. 4 por 7, 28, llevamos 2. 4 por 6, 24 y 2, 26. 4 por 6, 24 y 2, 26. Como se repite el 4, repetimos números. 8, 6, 6, 2. 1 por 7, 7. 1 por 6, 6. 1 por 6, 6.
Sumamos 8, 14, llevamos 1, 7, 13, 20, llevamos 2, 2, 4, 10, 16, llevamos 1, 3 y 6 son 9, 2 cifras decimales, 2 cifras decimales. Entonces esto nos da 960.48 por 10 a la menos 11. Checando las opciones a respuesta, todas tienen el punto decimal aquí. Por lo tanto, recorriendo el punto, 1, 2 lugares a la izquierda. Eso implica que al exponente del 10 hay que sumarle esa cantidad de lugares, es decir, un 2. Y por tanto, como resultado, nos queda 9.604 por 10 y menos 11 más 2 nos da menos 9. Por tanto, respuesta inciso B. Mucho cuidado, hay que recordar el valor de la constante G y sobre todo, recuerden, importa mucho que no se cometa el error del punto decimal. Entonces, mucho cuidado. Siguiente pregunta, pregunta teórica, pregunta 51. El peso es espacio y la masa es. El peso, aclaramos en clase, el peso es una fuerza, es una fuerza. Y la masa es materia. Por lo tanto, la clave de respuesta vendría siendo el inciso A, una fuerza y una porción determinada de materia. Pregunta 52 nos dice: a un objeto que pesa 50 newtons se le aplican dos fuerzas, F1 igual a F2 igual a 80 newtons, como se muestra en la imagen. Si estas fuerzas son las únicas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es la aceleración del objeto? Considera gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Les hice mucho hincapié en este ejercicio, en donde les dije que en esta ocasión el esquema lo despreciamos porque la UNAM comete un error, porque ella toma como valor directo de fuerza esto que nosotros ya sabemos que eso es un error, porque hay que aplicar Pitágoras, porque son fuerzas perpendiculares, pero que en esta ocasión no hacemos eso. Entonces, por segunda ley de Newton, por segunda ley, sabemos que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa, donde la fuerza son los 80 newtons, pero no tenemos la masa, y para obtener la masa nos apoyamos del concepto de peso, en donde tenemos que peso es igual a masa multiplicada por gravedad, y por tanto la masa será el peso dividido la gravedad. El peso que nos están dando nos dicen pesa 50 newtons, entonces 50 newtons dividido la gravedad, que nos dicen que la tomemos de 10 metros sobre segundo cuadrado, y eso nos da en total 5 kilogramos, que es el dato que nos hacía falta. Por tanto, sustituyendo en nuestra relación de aceleración 5 kilogramos, podemos hacer la división. 80 dividido 5, lo hago aquí arriba, 80 dividido 5, 1, sobran 3, bajamos del 0, 6, 0, 16. Por tanto, respuesta del enunciado, inciso D. Recuerden, este ejercicio, tengan mucho cuidado de no hacer Pitágoras porque no van a encontrar la clave de respuesta. Tenemos que tomar el valor directamente, una vez más, porque es un error que ha manejado la UNAM en este ejercicio. Siguiente pregunta. Nos dice, si a una partícula se le aplica una fuerza constante F y se mueve con una distancia delta X, entonces la cantidad
F delta X es, aquí les hice mucho hincapié que esta es una forma en que la UNAM plantea el concepto de trabajo. Fuerza por delta X, fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia. ¿Ok? Mucho cuidado en esa parte teórica. Es otra manera en que la UNAM maneja el concepto de trabajo en su notación. F por delta X. Siguiente pregunta. ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 800 newtons sobre un objeto de 5 toneladas si lo desplaza a 20 metros de distancia? Es trabajo, y recordemos que al no decir vertical, movimiento vertical es la definición que nos dice que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, que en este caso es fuerza 800 newtons, desplazamiento 20 metros, y solo es multiplicar 800 por 20, que son 16.000 joules. 16.000 joules. Recuerden este valor de aquí, que son 5 toneladas, ese valor es un distractor. La masa para calcular trabajo solo la empleamos cuando hablamos de trabajo vertical. En este otro caso, no. Solo es trabajo vertical, en donde aplicamos concepto de masa. Siguiente pregunta. Pregunta 55. La rapidez con la que se realiza trabajo mecánico es la rapidez. Tiene que ver con tiempo. Y trabajo y tiempo es el concepto de potencia. Siguiente pregunta, pregunta número 56, pregunta de física moderna de modelos atómicos. Dice, fue el científico que bombardeó con partículas alfa láminas de oro, interpretando que un átomo está formado por un núcleo con carga positiva. Esto de las láminas de oro, lo de las láminas de oro fue el experimento realizado por Rutherford, en donde descubrió la parte del protón y el núcleo atómico. Rutherford. Entonces son las preguntas de área 1, en donde, repito, compañeros de las otras áreas deben de cotejar qué pregunta le corresponde a cada uno, y con eso ustedes podrán ubicar la resolución de su examen, en qué pregunta fallaron. Recuerden que si hay dudas, si hay inquietudes en cuanto a alguna de ellas con este video, pueden hacer las preguntas en clase y con gusto las aclaramos. La idea es que ustedes estudien, repasen, y nosotros los apoyamos en esos estudios, en esos repasos, para que no se queden con alguna duda. Entonces sería todo, jóvenes. Cuídense, que tengan buen día.